Tercera Guerra Mundial, un conflicto el cual estuvo a punto de suceder en más de una ocasión, dando pánico a la gente, y los países comenzando a preparar sus tropas ya sea en el extranjero, o incluso en sus bases militares desde su mismo territorio y preparando más que nada sus armas experimentales o todo su armamento disponible para el gran conflicto del momento. Y para empezar, ¿qué es una guerra mundial? Una guerra mundial es cuando los países conocidos como potencias mundiales, ya sean económicas, políticas, etc., comienzan o se unen a un conflicto ocasionado por ideologías o intereses políticos o económicos, aunque también ese concepto cambia. De hecho, incluso la propia ONU tiene su concepto de una guerra mundial. La historia nos cuenta de guerras entre otros países o imperios lucharon por varias causas, pero en la misma historia se nos cuentan dos guerras mundiales, la primera iniciada en 1914 y finalizada en 1918, aunque algunos libros te relatan que fue hasta 1919, y después de un buen tiempo comenzó otra en 1939 y finalizó en 1945, dando lugar a la paz y creándose la Organización de las Naciones Unidas y creando el Plan Marshall para reconstruir las ciudades europeas devastadas por la guerra y fortalecimientos de la economía de aquellos países que lo perdieron todo en la guerra contra el expansionismo nazi. Algo que se podría contar como una tercera guerra mundial sin duda alguna sería la Guerra Fría iniciada en 1945 y finalizada en 1989. Fue un enfrentamiento político, económico, social y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética que sobrevino al término de la Segunda Guerra Mundial. Algunos escritores comenzaron a describirlo como Tercera Guerra Mundial a mediados de la década de 1970. Pese a esto, en esa época había discrepancias en cuanto a si la Guerra Fría podía ser catalogada como una guerra mundial, pues obedecía a asuntos de geopolítica y de balance del poder en vez de ideologías. Otro caso fue la Guerra de Corea, que inició en 1950 y finalizó en 1953. Este fue un conflicto entre dos facciones en su afán por apoderarse de la península de Corea. Una facción comunista apoyada por China y la Unión Soviética, y la otra por la ONU y Estados Unidos. Se creyó que el conflicto escalaría a una gran guerra entre los tres países mencionados, pero en 1951 Bill Dawes, corresponsal de guerra de CBS, reportó que efectivamente, la Guerra de Corea es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Los brillantes aterrizajes en Incheon y los esfuerzos cooperativos de las Fuerzas Armadas estadounidenses con los aliados de las Naciones Unidas nos han dado una victoria en Corea. Pero es solo la primera batalla en una gran lucha internacional que ahora está involucrando al lejano oriente y al mundo entero. Dawes insistió en sus alusiones a una guerra mundial en ABC Evening News, mientras daba a conocer el incidente de Luz Pueblo en 1968. Después vino la Guerra de Sinaí en 1956, también conocida como la Crisis de Suez. Fue un conflicto militar entre la alianza conformada por Reino Unido, Francia e Israel contra Egipto ante la nacionalización del Canal de Suez. De acuerdo al reporte de la embajada estadounidense, era evidente que el gobierno británico habría tenido que lidiar con un terrible dilema donde tenía dos opciones. La, retirarse de Egipto sin haber conseguido nada, y sin garantizar la libre operación del canal, o siquiera de mantener una posición para clarificarlo, o B, renovar hostilidades en Egipto e invadir el canal completo, y evitar el colapso económico de Europa en los siguientes meses. El riesgo en la mente del gabinete británico de aceptar la primera alternativa es que la pérdida de prestigio y la humillación habrían sido tan grandes que el gobierno debía renunciar, mientras que la segunda opción habría de conllevar el peligro de involucrar a los rusos y desatar una tercera guerra mundial. Luego vino la crisis de los misiles en Cuba en 1962, la cual fue una confrontación de 13 días ocasionada por el hallazgo de misiles nucleares soviéticos en Cuba. Este hecho es considerado como el que más cercano ha estado de un enfrentamiento nuclear, que a su vez habría derivado en la Tercera Guerra Mundial. La crisis alcanzó su punto máximo el 27 de octubre, cuando un U-2 fue derribado en Cuba y el gobierno estadounidense comenzó los preparativos para un bombardeo sobre la isla.
Ese mismo día, no obstante, el presidente John F. Kennedy rechazó una invasión en Cuba y abandonó los preparativos de bombardeo. Esta crisis mostró lo cerca que estaba la posibilidad de que llegara una tercera guerra mundial para Estados Unidos y la Unión Soviética, a pesar del vasto incremento de su capacidad destructiva. Y por último pero no menos importante vino la guerra contra el terrorismo desde 2001 después de los ataques contra el World Trade Center y el Pentágono ese año supusieron el origen de una campaña militar estadounidense en Medio Oriente con el objetivo de erradicar el terrorismo.